Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Twitch en el canal de Tiempo Canarias. Hoy tenemos una nueva sesión en Tiempo de Deportes con un entrenador que ha hecho historia con el Granadilla y que también ha pasado por un club histórico en España como el Real Betis. Le damos la bienvenida a Francis Díaz. Para nosotros es un placer que esté por aquí y muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal todo? Buenas tardes, no, placer es mío. Placer es mío que me hayan invitado, de conocer la casa y muy bien, muy tranquilo de momento, descansando y esperando nuevos acontecimientos. Antes de empezar pues la charla barra entrevista, me gustaría que les comentaras a los espectadores pues una pequeña descripción de quién es Francis Díaz, por si hay alguien que no te conozca o no te ponga cara. Bueno, Francis Díaz es un entrenador que empezó siendo jugador, como la mayoría de los entrenadores, creo yo, o casi todos los entrenadores. Pues bueno, un futbolista que se crió aquí en Tenerife, que estuvo en la base del Club Deportivo Tenerife en sus inicios en categorías de base, que después pasó por diferentes equipos en juveniles y bueno, ya el periplo en regionales, que es con lo que todo el mundo se va quedando, pues muchísimos equipos, ¿no? Muchísimos años en tercera y en, y en preferente y bueno, y algún pinito fuera de la isla, sobre todo en la época de servicio militar, que ya no existe, nuestra época sí que existía, pues intentando pues eso, tener una oportunidad y intentar ser futbolista profesional, cosa que no se dio. A partir de ahí, pues bueno, hay un momento importante bueno, que tengo una lesión de rodilla en el Heliodoro, encima, me lesionó de la rodilla y como muchos otros futbolistas bueno, que por ahí empiezan a ver la parte del futbolista ya un poquito más lejana y me fui acercando a la parte de ser entrenador. Ya incluso los equipos, algunos entrenadores contaban conmigo para hacer esa parte que antes pues, los equipos regionales no tenían, entre preparador físico, entrenador y algunas cosas más y bueno, con la cohesión grupal. Pues ahí empiezo a conocer un poquito la vida del entrenador. Y bueno, o sea, en San Andrés, pues me da la oportunidad, después de haber estado ahí jugando muchísimos años, pues Manuel Morales, que era el presidente en ese entonces, dueño del Barrospino, que estamos haciendo la publicidad gratis, pues bueno, me da la oportunidad de coger a un cadete. Empiezo con cadetes, tocando algo de alevín también en el Ofra, en un periodo muy pequeño, eso estando como jugador todavía, pero la parte importante empieza en el San Andrés, donde ya cojo el cadete, ya empiezo a sacarme pues bueno, los títulos necesarios para poder ser entrenador. Pasa a segundo plano la parte de futbolista y ya viene más directa la parte de entrenador. Ahí estoy en cadetes, en juveniles, donde ya tenemos pues 2 ascensos consecutivos, llegando incluso al equipo de División de Honor, estando en ese año en División de Honor a José Pérez, por ese entonces, que venía cedido del Tenerife ese año, y ya el año siguiente pues en el regional, donde fuimos capaces de jugar en playoffs, de subir a tercera división a ese equipo histórico. Tuve la suerte de ascenderlo como futbolista y como entrenador, que son cosas que no pueden decir Todo el mundo. sí, que no puede decir todo el mundo. Tengo la fortuna. Y San Andrés es una parte importante, muy importante en mi vida deportiva, porque bueno, ahí me crié como, ya te digo, estuve pues 7 años como futbolista y unos 10, 11 como entrenador, ¿no? Incluso llevando la metodología, llevando la dirección deportiva de la base. En definitiva, pues formándome como entrenador, pasando por diferentes periplos y conociendo un poquito más la faceta, aprendiendo de muchos entrenadores que estuvieron en ese entonces allí. Y a partir de ahí, pues bueno, ya viene la llamada del Tenerife, del División de Honor, y evidentemente al Tenerife, el que me conoce sabe que no le puedo decir que no, porque soy birria de pro desde pequeño. Tengo familia que ha estado dentro del club, mi tío Juanito pues jugó muchos años y mi padre también estuvo dentro.
Y al final, pues bueno, yo siempre he dicho, se lo digo a todo el mundo, yo no soy del Barcelona ni del Madrid, yo soy del Tenerife. La sangre que tengo dentro de las venas es blanquiazul. Y tuve la fortuna, ¿no?, de tener en el pecho ese escudo, de defenderlo con todo durante una temporada que no salió tan mal, porque bueno, ese año todavía la supremacía de Las Palmas era notoria y acabamos a 9 puntos esa temporada, pero llegando a semifinales de la Copa del Rey. Me acuerdo que eliminamos al Atlético de Madrid de Roberto Fresnedoso en ese entonces, con los hermanos Obama, que eran los dos... Que no fueron muy famosos en la época de los torneos aquí en el sur. Sí, en esa época fueron muy famosos. Tuvimos la fortuna de ese año tener un grupo muy importante con futbolistas que hoy en día, pues afortunadamente los veo siendo profesionales, pues futbolistas que uno ha tenido el placer de estar en ese proceso de formación con ellos y que hoy en día pues verlos que han cumplido su sueño y que siguen siendo profesionales, como Carlos Abad, Jorge Sanz, Nano Mesa, a José Pérez, pues, y alguno más que se me queda por ahí, otros que no están en el fútbol profesional pero siguen en el fútbol, como Ruibán Arteaga, Denzel, muchísimos futbolistas que siguen practicando deporte y al año siguiente, pues bueno, no se considera oportuno que continúe en el División de Honor del Tenerife y me da la oportunidad del Racing San Isidro, donde llego ese año y tenemos la fortuna de jugar playoff a tercera división, nada más llegar, haciendo un equipo prácticamente nuevo. Y el año siguiente nos vamos a San Lorenzo, también al regional del San Lorenzo Constancia, hacemos una muy buena temporada, haciendo la mejor clasificación de la historia del club, actualmente en preferente, pero con la nota trágica de que bueno, hay un momento en la temporada que yo creo que nos marca a todos. Esa temporada el equipo iba a ascender, porque se le veía que ya venía con la inercia de ascender, porque teníamos un equipo muy importante y bueno, la desgraciada muerte de Jairo Martín. Pues yo creo que nos sacude a todos muchísimo y nos marca un antes y un después en el saldo, porque ya te digo, no fue un masazo solo para nosotros, sino yo creo que para todo el mundo, ¿no? Para el pueblo, para la isla y yo creo para el fútbol en general, ¿no? Un chico tan joven con una progresión tan importante, que yo lo había tenido ya en el Tenerife también. Pues bueno, vivir esa situación yo creo que ha sido el momento más desagradable de mi vida deportiva hasta el momento. Y a partir de ahí, pues bueno, vuelvo a San Isidro el año siguiente otra vez, cambio de directiva y volvemos al San Isidro con el nuevo cambio de césped, con la visita del Tenerife de Martí a la inauguración de ese césped. Hacemos una muy buena temporada, quedando cuartos, quintos en preferente y la siguiente, pues recibo la llamada del Vera, en tercera división. Hago el debut en el Vera. Ese año descendemos a los despachos y nos da la razón estando ya en preferente. Y el club, aún descendiendo, pues consideran que me tienen que renovar. Renovamos y al año siguiente pues ascendimos de un año para otro, descenso y ascenso casi en el mismo año, natural. Y el año siguiente pues seguimos en tercera y cuando estamos pues ya yo creo que con la proa en la dirección que queríamos, estábamos terceros en liga, en tercera división, jugando el último partido en casa con el Tamaraceite, que fue el que ascendió, al que le ganamos 3-0. Suena el teléfono y llega la oportunidad de Granadilla y bueno, como al Tenerife pues me llega la oportunidad de irme al fútbol profesional, de un poco aparcar mi carrera profesional de la otra índole y dedicarme realmente a lo que me gusta, por lo que había soñado primero como futbolista y después como entrenador. Y entramos en el Granadilla, hacemos lo que hacemos, ya yo creo que todo el mundo lo conoce. Tuvimos la suerte yo creo que la suerte y el trabajo de competir a muy buen nivel, de hacer cosas históricas dentro del club. Y bueno, muy a mi pesar,
con mucho dolor, tengo que tomar una decisión, porque bueno, hay una llamada del Betis. Antes hay otra llamada de otro equipo, que tampoco no es necesario mencionar, porque tampoco viene ya al caso, porque no se produjo. Y bueno, me plantean ciertos aspectos, pues bueno, me hacen una película a la que no puedes decir que no, ya primero por escudo, porque a alguien de aquí de Canarias que lo llamen de Sevilla. Sevilla es me parece que es la segunda comunidad con más licencias de entrenador que hay en España. Hombre, que llamen un chico de Tenerife para ir ahí a entrenar a todo un Betis con todo lo que eso influye, pues la decisión fue muy complicada. Yo creo que ha sido de las decisiones más difíciles de mi vida, porque dejaba mi casa detrás y muchas cosas buenas. Hubo gente que lo entendió, hubo gente que no lo entendió, pero bueno, yo tenía que tomar una decisión en ese momento. Lo más importante fue la opinión de mi familia. Y nada, decidimos ir al Betis y hasta hoy. Y antes de hacer un pequeño repaso más en profundidad, ¿no?, de toda tu carrera como entrenador, me gustaría preguntarte que cómo está siendo pues este periplo de ver el fútbol desde fuera. Muy difícil porque a mí no me había pasado, ya te digo. Te acabo de contar mi historia. Este año cumplí la mayoría de edad como entrenador, hice los 18 años, bueno, casi 19 ya. Y nunca me había pasado, yo nunca había estado pues, a estas alturas sin planificar, sin tener proyectos, siempre había tenido algo, pero no sé si es casualidad, no sé, a mí me resulta hasta raro, ¿no? Porque yo creo que ha sido el año que menos llamadas he recibido, después de estar en un Betis. Que yo pensé que iba a ser todo lo contrario, pues ha sido el año que menos llamadas he recibido. Es curioso, porque al final, pues bueno, uno piensa que también el haber estado, independientemente del resultado, que la gente pues, puede pensar bueno, que por el resultado, pero nadie se puede olvidar de lo que hemos hecho de aquí para detrás, porque evidentemente que los números están ahí. Y después viendo un poco cómo... Porque el fútbol es números, es matemáticas, y al final hay que ser objetivo con los datos en la mano. El entrenador que entra en el Betis no hace mejores números que Francis Díaz. Al final, en cuanto a cómputo de partidos y puntuación, mi opción puntuativa es mucho mejor que el entrenador que vino. Es más, el que vino al final, con todos mis respetos para el compañero, para el míster, al final la permanencia se decide en el último partido y con un empate en casa, con lo cual los números tampoco mejoraron. Pues, mejoraron respecto a lo que habíamos hecho. Yo estaba seguro que el equipo no iba a descender, porque también se veía la inercia de otros equipos. Tuvimos muchísimas dificultades en lo que yo estuve, la lesión de Rosita durante muchas temporadas, la pérdida de Babajide, que ahora ha fichado en el Granadilla, pues la lesión de 3 centrales, jugando con centrales adaptando medios centros de central, trayendo mucha gente. La fortuna, pues bueno, hacer debutar a muchas niñas del filial también en el primer equipo. Hubieron muchas circunstancias que rodearon pues que las cosas no fluyeran. Y bueno, y después, pues que todo hay que decirlo, yo no es un ataque hacia nadie, sino es toro pasado, como digo yo al final. Y el club tampoco hizo ningún esfuerzo en contratar en el periodo de fichajes en diciembre. Nos dijeron que la inversión que se había hecho estaba hecha y que no había posibilidad de traer nada, aunque después sí es verdad que trajeron a una futbolista casi al final, que prácticamente no tuvo ni incidencia conmigo, ni incidencia con Gerardo, que fue el entrenador que entró después. Y al final, pues bueno, te quedas con esa sensación. Yo tengo, ya te digo, mi conciencia está muy tranquila, la sensación del deber cumplido, del trabajo hecho. Era un proyecto a 2 años bueno, que el Betis tuvo la poca paciencia de cortar en menos de un año, ¿no? Porque yo estuve 8 meses en el club, en el periodo de adaptación, como digo yo, al final, ¿no? Porque tienes que adaptarte a una nueva ciudad, un nuevo club. Al final son cosas muy diferentes, pero bueno. Al final hay muchas cosas que se mezclan en el camino, pero sí es sorprendente, y ya te digo, me sorprende bastante que ha sido el año que menos me han llamado y
y las circunstancias malas, yo te lo voy a decir, yo lo he pasado muy mal, los primeros meses lo he pasado muy, muy, muy mal, he estado con bastantes problemas, sobre todo de las ansiedades y cosas que yo no entendía al principio, pues ahora las estoy viendo, porque te queda esa sensación como de que caro, ¿no? El precio que tuve que pagar, ¿no? Por irme a un equipo que yo pensé que me iba a dar, pues, esa estabilidad, ¿no? En el mundo profesional, a lo que ahora estoy viendo, ¿no? Al final pones en la balanza las cosas buenas y las cosas malas. Al final todo el mundo me pregunta, ¿te arrepientes? No puedo hablar de arrepentimiento, porque nadie sabe lo que va a pasar. Yo me gustaría ver a cualquier entrenador de la isla que le ofrecen ese proyecto, a ver quién es el valiente que dice que no. Al final es como todo, sin desmerecer a Granadilla, que Granadilla es mi casa. Yo, si la gente lo quiere ver, tengo el escudo de Granadilla tatuado aquí, que yo creo que ¿Aquí se puede ver? muy poca gente puede decirlo. Yo creo que soy el único que lo tiene tatuado. El Granadilla es mi casa, es el equipo que me dio la oportunidad y es el equipo que siempre voy a tener ahí, al que le deseo todo lo mejor del mundo siempre, aunque la gente pueda pensar mil cosas, porque la gente es muy mala a veces, pero me educaron desde pequeño de no desear el mal ajeno, ¿no? Porque te viene rebotado siempre. Y yo siempre me he mantenido la misma, ahí están las hemerotecas, públicamente yo siempre he defendido al club, incluso en las veces que ellos han denunciado públicamente el tema de instalaciones, yo sigo haciéndolo, porque creo que es el equipo de todos, es el equipo de aquí, de Canarias, el que tenemos que defender, es el nuestro. Y al final, pues bueno, te queda esa sensación, ¿no? Lo estoy pasando mal, no te voy a mentir, no te voy a decir que lo estoy pasando, que estoy tranquilo, no, se pasa bastante mal, porque un entrenador lo que quiere es entrenar, y en mi caso más todavía, porque vengo de entrenar, de no parar nunca. Y aunque la gente dice, bueno, ahora aprovechas de la familia, y bueno, la familia lo que quiere es que entrene, ya te lo digo yo, porque en casa lo que quieren es que entrene, mi mujer, mi hijo, mis dos hijos lo que quieren es que entrene, porque es cuando ellos me ven feliz, y ellos lo que quieren es mi felicidad, y yo creo que todo se complementa al final. Si tú no estás pleno, al final, pues, bueno, sí es verdad, sí es verdad que, bueno, pues aprovechas porque no te queda otro remedio, aprovechas otras circunstancias ahora para conocer lo que es julio y agosto, que antes no sabía lo que era. Pero bueno, las vacaciones están siendo muy largas, demasiado largas ya, y yo lo que quiero es que, ya te digo, que lo antes posible tener un proyecto y poder volver a entrenar. Seguro que pronto pues llega la oportunidad. Primero, antes, me gustaría más adelante en la entrevista, en la conversación, hablar un poquito del futuro, pero me gustaría empezar pues como hablabas, como acabas de decir, de tus inicios en los banquillos, en el Club Deportivo San Andrés. ¿Cómo recuerdas pues esos primeros pasos como entrenador, esos primeros días? Pues lo recuerdo primero con mucho cariño, porque hay una circunstancia, a mí, mira, yo estoy en el juvenil, me acuerdo que quedamos campeones, porque bueno, los títulos de base a veces, pues bueno, parece que no tienen pues ese interés, ¿no? Porque todo cuenta aparte, los currículums cuentan desgraciadamente, a partir de regionales, que no lo he entendido mucho nunca, porque hay mucha gente que está en base, que está haciendo las cosas muy bien y que tiene mucho éxito en base, y eso yo creo que también hay que premiarlo y hay que darle su importancia, porque la tienen mucho, porque al final es el futuro, son los que trabajan, o somos los que trabajamos siempre para intentar sacar futbolistas y mantener ese buen estado de salud que necesitamos del fútbol tinerfeño. Yo estoy en el juvenil, ascendemos, me acuerdo que estábamos celebrando el ascenso en una playa en el sur, con todos los jugadores y la familia, o sea que en base ya es más familiar, ya se añade la familia, y estábamos haciendo una pequeña fiesta de lo que había sido esa temporada, que fue muy importante, un playoff de ascenso pasando por encima de todos los equipos, una cosa que yo en mi vida he vivido más, es decir, ganamos 4-1 en casa, 1-4 fuera, fuimos a La Palma, ganamos 1-4, o sea, un playoff absolutamente brutal, ¿no? Y ascendemos al equipo y yo estoy de fiesta, ya y de vacaciones, entre comillas, y recibo la llamada de Manuel Morales, y me dice que se ha llegado a la conclusión de cesar al entrenador del primer equipo regional. Le quedaban 3 partidos al regional, estaba
casi ya fuera de toda opción a jugar playoff. Y sustituye a Antonio González en ese momento. Y entonces me dice que tengo que coger el equipo esos 3 partidos porque no van a llamar a un entrenador externo. Cogen uno interno y bueno, esa es mi primera experiencia con regionales, ¿no? De venir de un equipo juvenil, el cambio y el salto es brutal. Y yo, claro, yo me acuerdo siempre, y eso no se me ha olvidado nunca, entrar ese primer día en ese vestuario con jugadores que habían sido compañeros míos, algunos de ellos. Y jugadores que, bueno, que claro, que los veía en el día a día, durante nuestro entrenamiento y después en el posterior, porque yo era de los entrenadores que me quedaba a ver al entrenador regional entrenar y ver un poco cómo funcionaba, más que nada en el manejo de plantillas, porque tenían una plantilla muy amplia y de mucha calidad en ese entonces el San Andrés. Y bueno, y me enfrento a ese primer momento en el vestuario y lo que se me ocurre decir, la primera frase que les digo es, le digo, a mí me han puesto aquí, le digo, yo vengo a hacer mi trabajo y espero que me respeten, aunque venga del juvenil, y yo respetarlos a ustedes. Ese fue mi inicio como entrenador senior en el regional, y tuve la suerte de que la plantilla me ayudó muchísimo en ese entonces. Recuerdo que no teníamos ya nada que hacer, que nos visitaba el San Andrés y Sauce de Adolfo Pérez, que iba segundo en la clasificación, que estaba haciendo el San Andrés, iba cuarto, quinto, y ya casi no llegábamos. Y con la fortuna de que, bueno, que debuto en ese primer partido en preferente y le ganamos al San Andrés y Sauce, que no había perdido en toda la segunda vuelta, le ganamos 2-1. Pero después teníamos la visita al Vera, curiosamente. Y el Vera iba segundo en la clasificación, empatado con el primero. Y nadie había ganado en la Vera. Y ganamos 1-4. Con lo cual, llegamos a la última jornada jugándonos todo. Con el San Isidro había subido el Ibarra, de Mauro Pérez. Había subido en esa temporada, ya estaba ascendido y quedaba la posición de playoff con el de Las Palmas. Y estaba San Isidro y nosotros. Y jugábamos en casa encima. San Isidro de Tony Ayala. Que las cosas se van como, sí, va todo, como uniendo, ¿no? Y al final, pues me acuerdo que durante la semana veía futbolistas del San Isidro. Visitábamos yo estaba en un fisio porque tenía todavía los problemas con rodillas y tal, entonces estaba haciendo rehabilitación y pasaban muchos jugadores de ese San Isidro que jugábamos esa noche, me acuerdo. Y bueno, yo los veía que estaban muertos y nosotros nos valía con el empate. Y bueno, fue un partido donde se llenó San Andrés, una fiesta de fútbol. Encima enfrentarme a Tony Ayala, que yo en ese entonces lo tenía como lo que ha sido, un gran referente, un entrenador. Y me acuerdo de que las primeras palabras a Tony Ayala cuando me vio fue, y yo que tenía los billetes para irme de vacaciones, me dijo, buen conocedor del fútbol y de esos entramados que llamo yo, ¿no? El Perla. Jugamos ese partido, me acuerdo que fallamos ocasiones infallables, fallamos muchísimas ocasiones, y en el minuto 89 Víctor Cortés hace un gol de cabeza y nos deja fuera. Con lo cual, fue una sensación como agridulce. 2 semanas atrás había recibido la noticia tan feliz, la que quieren muchos entrenadores que están hoy en juveniles, de tener la posibilidad de entrenar a todo un San Andrés, un equipo muy histórico. En 2 semanas me vi con esa suerte, ¿no? De estar ahí dirigiendo esa plantilla, y a las horas estaba sufriendo lo más amargo del fútbol, que es quedarte fuera en el último momento. Sí, un palo muy grande para un entrenador tan joven. Y ahí me di cuenta de lo que era la soledad del entrenador. Lo que llamaban eso que estaba... Yo escuchaba mucho que en base no la sientes, porque en base tienes a la familia, siempre es diferente. Cuando llegas ya a la parte de senior, de competitiva, ahí ya... Se nota. Se nota mucho. Porque me acuerdo que San Andrés estaba lleno. Y recuerdo que cuando yo salí del campo salí solo. No había nadie. Fue como una sensación súper extraña que me dio muchas tablas, evidentemente. Porque habían cosas que yo no entendía mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo a mí me habían puesto ahí y yo no tenía ningún tipo. Pero aun poniéndome, se me exigió. Tuve esa exigencia que no tenía por qué tener, porque era un entrenador interino que venía a sufragar un número de partidos para acabar la liga. Pagar fuego. Exactamente, y yo no venía con esa
pero al final sí que la tuvimos, ya esa presión añadida. Empecé a vivir cosas que yo creo que en ese momento yo no estaba preparado para vivir, porque todavía estaba en mi formación, con una plantilla ya hecha, plantilla con, yo te digo, con muchísimos futbolistas de relevancia, que venían con muchos kilómetros ya de atrás. Y al final, pues bueno, te sirve para aprender, pero lo pasas relativamente mal, no lo pasas bien. Pero bueno, son momentos que te ayudan. Al año siguiente me acuerdo que vuelvo al juvenil, porque ficha a Ignacio Marrero el año siguiente, con la opción de la idea de ascender al equipo otra vez a tercera división, y a mí me vuelven a dar el juvenil. Yo en ese momento no me quedé muy contento porque no entendía bien. Hombre, ese paso atrás, ¿no? Sí, no era un paso atrás. Realmente, después con el tiempo lo valoras y le das las gracias al que te lo dice en ese momento, que fue Manuel Morales. Me dijo que estuviera tranquilo, que yo iba a ser el entrenador de ese equipo. Pero no era el momento. Encima, el equipo venía de haber perdido en la última jornada la opción de... Y el equipo iba a tener una exigencia muy grande el año siguiente. Además, iba a haber una inversión importante. Nosotros habíamos ascendido con el juvenil a preferente. Vamos a mantener el equipo en preferente y vamos a ver. Y el año que viene, mantenerlo fue que subimos. Al año siguiente otra vez también a División de Honor. Me vino bien. Claro, no lo entiendes en ese momento. Son las cosas que tiene ese fútbol, ¿no? Que dices tú, si me hubiesen dado regional, al igual me hubiese estallado como entrenador y no hubiese entrenado a nadie más. No, pues yo creo que en ese momento tengo que agradecerle mucho a Manolo, porque al final fue el que me dirigió en ese momento y me hizo ver las cosas porque claro, tuve la oportunidad de vivir un ascenso a División de Honor, que es una cosa impresionante, y ya el año siguiente sí que me dan el regional y ya empiezo en el regional, mi periplo en el regional durante 3 años al final. Y después de ahí pues al Tenerife, al División de Honor. Y bueno, después de este gran recuerdo y gran etapa en el San Andrés, llega el Tenerife. Como bien dices, eres un birria, ¿no? Un aficionado del club desde pequeño, pues como casi toda la gente de la isla. ¿Cómo es ese momento, ¿no? En el que el Tenerife te llama y te dice te queremos en la estructura del filial? Me acuerdo que recibí una llamada después del último partido de liga con el San Andrés, de ese playoff de ascenso que te digo que ganamos que perdimos, con el Yaiza, pero me acuerdo que en ese año se retiraba el Corralejo de la tercera división, entonces subían los dos equipos que jugaban playoff. Subía el Yaiza y el San Andrés, lo que pasa es que el San Andrés, por motivos económicos, pues decide renunciar a la categoría en ese entonces, por diferentes motivos que tampoco vamos a tampoco estar sacando aquí. Su presidente también, al que le tengo un cariño enorme, Domingo Brito, decide que el San Andrés no tiene capacidad, porque en ese entonces no había tanta ayuda como hay hoy para los equipos de tercera división. Decide que no hay capacidad para afrontar un año en tercera y deciden quedarse en preferente. Y bueno, yo claro, ese paso ya no lo entiendo y yo empiezo a escuchar, yo les digo que voy a empezar a escuchar ofertas, y entendiendo que mi ciclo también había un poco acabado en San Andrés, llevaba muchos años, la gente pensaba que yo era de San Andrés, que yo vivía allí, y para nada. Estuve tantos años que bueno, la gente me veía como un lagartero más, de lo cual me enorgullece, ¿no? Que la gente también me mire como alguien de allí. Y hay una llamada un sábado por la mañana de Quique Medina, que me cita en la avenida Naga. Nos sentamos y me comunica eso, que el club ve con buenos ojos que yo entre en la disciplina técnica, en el División de Honor Juvenil. Y imagínate, yo estoy allí en shock, pues no me lo creo, porque, hombre, todo entrenador de aquí tiene la esperanza de estar en esa casa, de dirigir un equipo de esa casa. Ya no te digo el primer equipo. El primer equipo sería un sueño impresionante para el que, como yo, es tan birria. Y bueno, yo llego a casa y no sé cómo decirlo en casa, no sé cómo explicarlo, pero sé que lo digo y bueno, y hay una explosión importante, ¿no? Yo tengo un recuerdo, el primer recuerdo de la Ciudad Deportiva, que ni por asomo es lo que es hoy,
afortunadamente. Ahora estoy orgulloso, ¿no?, de la ciudad deportiva que tenemos. En ese entonces, lamentablemente, no era así. Yo me acuerdo de entrar en uno de aquellos barracones que teníamos para equiparnos, y cuando me pongo la camisa del Tenerife, me miro al espejo y me pongo a llorar. Es decir, hasta ese punto va mi sentimiento, ¿no?, por el club, por el escudo, porque ya te digo, es una cosa que he mamado desde pequeño, desde niño en casa. Y yo cada vez que me ponía la camisa para salir a un entrenamiento, se me ponían los vellos de punta y sentía orgullo, ¿no?, de estar enfundado en esa camisa y de estar representando, ¿no?, al club de alguna manera y llevando las riendas, pues, del tercer equipo en ese entonces. Pues en ese entonces no había Tenerife C. Y bueno, pues tener la oportunidad de entrar en el club profesional, en un club profesional, de ver cómo funciona, del aprendizaje, de ver trabajar a entrenadores como como Cervera, que estuvo en ese entonces, ver los demás entrenadores que estuvieron, Kiko de Diego, que estuvo en el filial, México, que estuvo en el cadete, de tener esa parte formativa en mi carrera fue muy, muy importante, porque ya te digo, me dio muchísimas cosas, aparte de la parte emocional. En la parte profesional te ayuda a entender, a delegar, a saber lo que ya es un cuerpo técnico, porque en otros sitios no tienes la fortuna, porque todos sabemos que los clubes no pueden tener un cuerpo técnico amplio. Ahora se está viendo un poco más, pero en ese entonces, entrenador, delegado y poco más. Y poco más, hacías de todo, ¿no? Hasta de delegado en algunas ocasiones, porque era lo que había y era con lo que había que tirar, ¿no? Hay anécdotas por ahí bueno, que nos podemos después, si quieres, reír un rato. Y ese momento yo creo que marca bastante de mi carrera, porque ya te digo, a partir de ese momento yo digo, yo quiero tener la oportunidad de ser profesional de esto. Ahí yo creo que es cuando doy el paso hacia adelante de decir, yo me quiero dedicar a esto de verdad, porque lo conozco dentro del club, veo cómo funciona y es lo que quiero hacer, a lo que me quiero dedicar y bueno, ya después depende de otros factores. Después pasan los años, ¿no? Pasas por varios equipos del fútbol tinerfeño, el Raki, el Vera, subes a tercera con el Vera, como hablamos antes y demás, y llega el Granadilla, y es la oportunidad que bien comentas, pues en el fútbol profesional. Es un orgullo, ¿no?, haber dirigido a los dos equipos representativos de la isla. Sí, es un orgullo tremendo. Ya te digo, igual que te lo decía con la del Tenerife, aunque no fuera el mismo escudo, para mí lo era. Hasta el punto, ya te digo, de tatuármelo, porque fue un equipo que a mí me marcó muchísimo. Porque ya te digo, primero que me da la oportunidad de ser profesional y después de estar en lo que yo ya te había dicho antes. Llegué a ese momento cuando lo pensé en esa división de honor del Tenerife. Por eso te digo que todo va enlazado, porque al final he hecho la memoria atrás y yo pienso, yo en ese momento dije que quería y hoy se ha presentado, ¿no? Sí, es verdad que llegamos en un momento convulso al club, donde había habido mucho cambio de entrenador, donde había estado Amaral, ¿sabes? Que son palabras mayores, donde había estado a José Díaz también antes que yo, donde había habido un proceso ahí que no había cuajado del todo, porque ya te digo, cada entrenador pues es diferente. Hay momentos como a mí me ha pasado en el Betis ahora, pues que bueno, que fui con la misma idea, cambiando algunas cosas evidentemente, pero con la misma, yo no he cambiado nunca como entrenador, he sido siempre el mismo. He intentado mejorar con los años, pero siempre he sido el mismo, y mi idea no va a cambiar, yo voy a seguir siendo el que soy porque es lo que me ha llevado hasta aquí. Pues lo mismo, pues me imagino que le pasaría a David Amaral en el Granadilla, que bueno, las cosas no funcionan por X motivo, y al final tengo que sustituir a un entrenador de esa magnitud, ¿no? De esa altura. Al final también es otra responsabilidad, ¿no? Un entrenador al que admiré, al que tuve como entrenador muchísimos años, que tuve la oportunidad de verlo trabajar dentro de un vestuario, de ver cómo trabajaba esa cohesión grupal, con los que aprendí muchísimo. Él y yo creo que hay dos entrenadores que a mí me marcaron muchísimo, entre otros, yo tuve muchos, de todas ya aprendí muchísimo, pero creo que tuve tres, que tuve David Amaral, José Antonio Barrios y Martín Marrero, esos entrenadores que eran lo mejorcito que había en la isla
en ese entonces, cuando estábamos en tercera división como jugador, a mí me marcaron mucho. Me marcaron porque eran pues futbolistas que habían sido profesionales en equipos importantes, que habían hecho muchas cosas en el fútbol, y aprendes muchísimo de ellos. Ya no es tanto el aprendizaje, sino más bien admiración. Yo se la sigo manteniendo, porque ya han hecho muchas cosas importantes dentro de nuestro deporte, de nuestra profesión, y son gente de las que siempre tienes que aprender. Y ya te digo, llego en ese momento donde estaba convulso, donde se había alejado muchísimo la plantilla de lo que era meramente la parte deportiva. Había habido pues bueno, problemas internos que yo realmente tampoco sé muy bien los que eran. Y yo cuando llegué al vestuario, la primera vez que entro en el vestuario, yo lo primero que me dirijo a ellas, les digo que, lamentando lo mucho, pues bueno, vengo a sustituir a un compañero, que eso nunca es agradable para un entrenador. A mí me había tocado por primera vez sustituir a alguien, pues yo siempre había empezado los proyectos desde el principio, y venía con la intención de, pues bueno, de entrenarla. Yo no iba a hablar ni de lo anterior, ni de lo que había pasado, ni de lo que estaba pasando. Realmente no me interesaba nada, sino me interesaba el momento en el que estaban, en que las tenía que recuperar emocionalmente, porque no me digas por qué, ¿eh? Yo ya te digo que no voy a entrar en unas cosas u otras. Ellas no estaban bien emocionalmente, por lo que quiera que fuese, y a mí me tocaba esa parte, ¿no? Entonces yo lo primero que les dije, me acuerdo, en el top training, en el vestuario, fue la primera charla que yo le doy a las jugadoras. Iba con Francis Alayón, de segundo. Me acuerdo que llegábamos los dos allá, que incluso nos tiraron una media bronca. Las capitanas, pues llegábamos un poquito tarde. Me acuerdo de una pequeña bronca o broma de Pisco diciéndonos que la hora, tal, que llegamos. Todas esas cosas, pues al final, pues son cosas que se te van quedando. Y yo creo que donde más acertados estuvimos fue en decirles que, le digo, yo vengo a entrenar futbolistas, yo no sé de género. Yo estoy entrando por primera vez en un vestuario femenino, pero yo lo que veo, yo miro y veo futbolistas, no veo mujeres o veo hombres, veo futbolistas. Y a partir de ahí, con esa base empezamos a trabajar. Y empezamos, me acuerdo que teníamos un rival complicado, que era el Depor, porque venía en zonas estaba en zona Champions, cuando vino aquí con una racha impresionante de 6 o 7 partidos sin perder. Y fuimos capaces de ganarle 5-3 aquí con el famoso gol de tacón de Mari José. Ya te digo, en muy pocos entrenamientos. Habíamos tenido 2 entrenamientos porque teníamos encima el club en esa semana tenía un pequeño compromiso con un club que estaba haciendo un stake aquí de pretemporada y teníamos que jugar un partido. Yo no lo conocía, pues a la mayoría de las futbolistas. Me acuerdo que encima las futbolistas del primer equipo estaban haciendo trabajo compensatorio porque habían tenido también un partido en días anteriores. Tampoco las pude ver en ese momento, sino más bien a las chicas de filial. Y ahí empezamos. En ese día me acuerdo que mi primer entrenamiento fue un partido, donde empecé a conocerlas. Nos metimos muy de lleno en el vestuario, queríamos meternos mucho en su cabeza, en su corazón, porque no nos daba tiempo a más para jugar contra el Depor. Les hablé de honestidad, les hablé de ilusión, les hablé de compromiso en ese momento, que son las 3 palabras que yo más o menos llevo siempre conmigo. Y ellas respondieron, yo te digo, magníficamente, fenomenalmente, porque hicieron un partido de órgano, yo te digo, ganándole un rival importantísimo y bueno, y poniendo un poquito de margen con el Valencia. Me acuerdo que era el equipo que marcaba un poco la zona de descenso, y nos alejábamos un poquito y el club pues respiraba en ese momento, y esa fue un poco la entrada en el club. Y como un entrenador que pasó tantos años pues dirigiendo en el fútbol masculino, ¿se nota ese cambio cuando llegas al femenino o no? Yo después ahora con la experiencia, yo al principio decía, no, cambio, sí que hay cambio, evidentemente que yo no voy a descubrir que el fútbol femenino y el masculino son el mismo deporte, pero no tienen la misma dirección, es decir, son direcciones completamente diferentes, más que nada porque funciona así, es decir, yo no...
el fútbol masculino tiene unas directrices, el fútbol femenino tiene otras. Cuando eso se ha empezado a entender, es cuando el fútbol femenino ha empezado a crecer. Cada vez que el fútbol femenino se comparaba con el masculino, ahí estaba el error, ¿no? Se pisaba, porque al final, evidentemente, el fútbol masculino tiene su trascendencia, tiene lo que es su marketing, el fútbol masculino vende muchísimas cosas, y el fútbol femenino está empezando ahora en ese proceso, que con los años yo entiendo que puede llegar a tener, pero a mí me mataron una vez en una entrevista que hice, que decía que el fútbol femenino y el masculino nunca iban a ser iguales. Por la sencilla razón de que eran completamente diferentes. El fútbol profesional al final es un negocio. Y los clubes son sociedades anónimas, son empresas, donde miran pues el interés, es evidente, ¿no? Y claro, tú compararte con figuras del fútbol internacional, con futbolistas que fichan en un equipo que cuestan una burrada de millones y que a los 2 días ese fichaje está más que sufragado con la venta de camisetas de esos futbolistas, en 2 días, ¿eh? Pues viene un poco a decir que bueno, que hay que entender que son 2 deportes iguales, que el fútbol, las sesiones son lo mismo, que pues bueno, los entrenamientos son lo mismo que el fútbol, pero que tienen diferente directriz. O sea, hay que dirigirlas de forma diferente respecto al movimiento, pero en lo que se trata de planificar, de dirigir, de sistemas de entrenamiento, de sistemas tácticos, al final es todo igual. Las futbolistas son profesionales, con unas ansias y un hambre por crecer brutales, que eso no lo vive en el fútbol masculino de preferente o tercera. Hay algunos chicos que sí, que tienen esas ansias de llegar, pero ellas tienen mucha más capacidad, y después que somos diferentes, somos hombres y somos mujeres. Y eso yo no... A ver, no se trata de hablar ahora de machismo o feminismo aquí. A mí el que me trate de machista es que no me conoce y no sabe mis particularidades. Yo tengo una particularidad muy importante en mi vida personal, donde bueno, mi hija pues ha decidido nació de una manera, y ella pues bueno, ha sentido que es de otra, y eso lo he vivido yo en mi casa. A mí nadie me puede llamar machista porque vamos, no conoce ni la mitad de la historia, ¿no? Le puedo responder muy rápido además. Simplemente es que yo he visto la realidad de los dos géneros, tanto el masculino y el femenino. Y en el momento, y yo creo que ahí está el ejemplo está claro y está ahí, sobre la mesa. Cuando el femenino se ha dado cuenta de que tiene que hacer una liga diferente, una parte diferente a la liga masculina, que tiene que dirigirse diferente, que tienen que buscar sus recursos independientes, no los recursos que tiene la masculina. Cuando han decidido buscar su camino, sin estar pensando tanto en el masculino, el fútbol femenino ha crecido. Ha ido en 2 o 3 años, ya has visto lo que ha crecido. O sea, que muy loco no estaba cuando decía al principio, ¿no? Dejemos de compararnos, vamos a buscar nuestro camino y vamos a intentar sumar para que este fútbol femenino crezca y vaya creciendo. Ahí está, hemos visto ahora que bueno, que el Mundial, las audiencias que tiene el Mundial femenino, sí, Mundial está siendo importante comparados al otro. Vamos, es que el otro no está ni un 20% de lo que está este. Estamos hablando hace 4 años nada más, solo 4 años. Cuando en el masculino cada mundial tiene la misma repercusión. De eso se trata. Hemos encontrado por fin, yo digo hemos encontrado porque me siento también parte de esto ya, ¿no? Hemos encontrado un poco la estabilidad, y ahora lo que hay que hacer es seguir con ella, seguir defendiéndola, seguir trabajando mucho, muy duro, porque tienen un camino muy largo todavía por recorrer, y que ellas también se vayan dando cuenta de lo que es el profesionalismo, de lo que hay que apostar, de lo que hay que exponer en el fútbol profesional, y irnos todos pues adaptándonos a esa nueva situación. Y ahí empieza pues una etapa en La Palmera, con el Granadilla, pues de las mejores de la historia del club, muchos años pues con los mejores equipos de España ahí en la torna, rozando la clasificación para la Champions League. Una etapa pues de las mejores, ¿no? En cuanto a lo deportivo.
Sí, yo creo que ha sido de los años más bonitos, si no el mejor, pues todos tienen su particularidad, tanto en el masculino como en el femenino, pues todos tienen su importancia, ¿no? Pues de todo, yo te digo, de todo se aprende y de todo se sacan conclusiones, pero sí, es verdad que fue un año espectacular. El último año fue, ya te digo, estar hasta la última jornada pensando que íbamos a escuchar el himno de la Champions aquí, siendo el Granadilla, teniendo a la Palmera, como la tenemos, no teniendo los recursos que tienen hoy en día. A ver, antes no hacíamos stakes de pretemporada, ¿eh? No teníamos los recursos materiales que se tienen ahora. Yo cuando me fui, yo me alegré muchísimo que el equipo hiciera un stage de pretemporada fuera de la isla, donde estuvo en Península, pues jugando con diferentes equipos. Aquí no. Claro que los inicios aquí eran malos, los inicios de cada temporada. Eh, yo escuché a alguna persona decir que el año que pasado, claro, fue de los mejores inicios del club en la historia, claro, es normal. El proceso no es el mismo. Yo siempre digo lo mismo. Es que es la mejor temporada del club, es que no sé cuánto, es que yo creo que no, yo lo que no voy a hacer nunca es compararme con don Tony Ayala, ¿eh? Nunca. No me voy a comparar con Tony Ayala lo que hizo en el Granadilla. Tony Ayala trabajaba en la olla del Pozo. Estaba yo en el San Isidro, me acuerdo, trabajaban en medio campo, muchos entrenamientos. Unos recursos ínfimos para ser un equipo profesional de primera división, ¿eh? Haciendo de tripas corazón. Eso es, ahí, a aquello sí hay que darle valor. Hay que darle un valor tremendo a Tony Ayala, a lo que hizo Tony Ayala en el Granadilla. Tony Ayala yo creo que es el entrenador referente de este club. Ni Francis Díaz, porque hizo... Bueno, habría que... Yo cuando digo, no, es que la mejor temporada, bueno, por números, pero claro, después habría que ver los equipos que habían en ese entonces, los equipos que hay hoy. Yo no soy de comparar, ya yo creo que ya me vas conociendo, sí. Porque yo quiero comparar una pera con una pera, no una pera con una manzana. Es decir, a mí me dicen, no, es que el Granadilla ahora, claro, el Granadilla ahora sale un de pretemporada, se va a jugar un torneo internacional, tiene top training para entrenar en pretemporada. Nosotros, yo me acuerdo de entrenar en la playa de Almeda, ¿no? Durante una semana por dificultad con el campo cuando llegamos. Entonces, todo eso también entra en valor a la hora de hacer una muy buena temporada o no. Y después, los recursos que teníamos en la temporada esta de la que hablamos eran muy inferiores a los que hay hoy en día. Afortunadamente para el club ahora, yo ya te digo que me alegro muchísimo de que ahora tengan esos medios y que sigan teniendo y que sigan creciendo en medios. Ojalá tengan una instalación lo antes posible acorde con el club y con el equipo y con su presidente, que ha hecho lo que ha hecho por el club, y su vicepresidente, que han hecho un trabajo brutal e impresionante por esta isla, por el retorno que le ha dado a la isla ha sido brutal, que no han tenido compensación, porque no tienen ni una instalación digna. Pero ya te digo, con los recursos que nosotros teníamos, llegar cada jornada, hicimos la mejor racha de victorias la tiene Pierre, la mejor racha histórica del club, con 10 victorias, y la siguiente era la nuestra, con 9 partidos consecutivos sin perder, y ganando 7, empatando solo 2. Atlético Madrid, me acuerdo, empatando la Real Madrid aquí, empatando la Real Madrid fuera, haciendo cosas impensables en ese entonces, ¿eh? Y yo creo que con un equipo que, bueno, que se nos había ido, me acuerdo en esa temporada, se nos había ido Alegra, se nos había ido Claire Pleuler, teniendo bajas importantes, se nos había ido la mediocentro, que se fue al Sevilla, Eva Llama, perdiendo gente importante en ese momento. Claro, eres capaz de que cada situación la superas, te vienes arriba con un vestuario impresionante, con todas las chicas tirando todas hacia el mismo lado, con una verdadera familia, una verdadera piña. Ya te digo, son momentos que muchos de ellos te vienen a la cabeza y te llenan de orgullo y de satisfacción el haberlos vivido. Y ya después, pues, cerrando un poquito el capítulo del Granadilla y todo lo que se consiguió, llega la llamada del Betis, un club histórico a nivel nacional, uno de los clubes más potentes por historia. Me dices que, bueno, comentaste al principio que fue muy complicado, ¿no?, el decir adiós a Granadilla y abrir esta nueva etapa.
por qué dirías que no salió tan bien? Bueno, al final, el momento que, ya te digo, yo paso un momento complicado porque mira, yo tengo en un año, tengo situaciones personales muy complicadas, pues la muerte de mi madre, que viene inesperada, pues bueno, la baja del Granadilla, al final estoy hasta ese último momento, aunque la gente piense y la gente siga diciéndome, sigo reafirmando lo mismo, y lo digo a nivel público y en tu casa, que me has dado la oportunidad, yo hasta el último momento no sabía si me iba a ir o no. Es más, yo la última conversación que tengo con el presidente, creo que es una semana antes de irme, y en esa semana, porque yo tenía en mi cabeza pues un batiburrillo de muchísimas cosas, de muchísimas situaciones encontradas. También veía, pues bueno, que el ciclo estaba ahí como medio vi situaciones durante los últimos partidos, porque hay gente que piensa, a ver cómo lo digo para no dañar a nadie, hay gente que habla demasiado y habla antes de, ¿no? Entonces el hablar antes de y en hacerlo en un medio donde hay una cohesión grupal muy grande, muy fuerte, hace que haya una rotura, ¿no? Entonces yo creo que hubo gente que se adelantó y expuso cosas que ya empezaron a notarse, ¿no? Entonces, quieras o no, hay una cierta lejanía de la plantilla y el entrenador. Yo la sigo respetando hasta el final. Hasta el final les digo que yo no he tomado ninguna decisión, porque habían ya comentarios semanas antes, incluso de competición. Me acuerdo que íbamos a jugar la Final Four. En esas semanas hay comentarios que yo no entiendo cómo llegan a donde no tienen que llegar, jugándonos lo que nos estamos jugando. Al igual por un ego personal de alguna persona que en ese momento pues estima que esa noticia la tiene que dar, cuando nos teníamos que haber centrado en lo que nos teníamos que centrar. Pero bueno, y ya te digo, yo juro y prejuro que yo en ese momento no tenía tomada la decisión, para nada. Yo, ya te digo, había muchos sentimientos encontrados. Mi hijo, le iba a quitar a mi hijo, es una de las cosas más grandes que tengo en la vida, le iba a quitar esa cercanía del estar vinculado ahí, porque mi hijo sentía mucho al Granadilla, lo sigue sintiendo, porque estaba en el día a día casi, tenía muy buena relación con las jugadoras. Y ya te digo, habían unos sentimientos ahí encontrados de familia, ¿no? De mi familia muy vinculada, mi familia llevaba las pancartas a los partidos, mi familia futbolera, mi hermana, mis primas, pues siempre hacían como una media peña ahí, se iban a todos los partidos. Y quieras o no, pues todo ese sentimiento yo lo tengo. Pero también, ya te digo, viene también la muerte de mi madre, a mí me desposiciona un poquito, me desconcentra en ese momento. Y yo lo que opto es por buscar lejanía y irme a otro sitio, intentando al igual, pues bueno, llenar ciertos vacíos, sí, ¿no? Que me producía sobre todo lo más importante, ¿no? Que era la muerte de mi madre en ese momento. Y bueno, se me presenta la oportunidad y yo, bueno, hay gente que estaba en la negociación que lo puede decir hoy en día, y yo hasta el último momento no digo que sí. Y yo digo que sí, es más, a mí se me presenta casi una semana antes de empezar. La competición se me presenta bastante tarde, porque yo todavía no habías decidido. No me había decidido. Y entonces, pues bueno, yo tomo también. En mi cabeza entra la parte que te comentaba antes, cuando hablábamos de juveniles, de escudos. Yo decía, ponerme el escudo del Betis no está a la altura o no es en disposición de todo el mundo. Es decir, entrar en esa casa, formar parte de las 13 barras, aunque haya salido mal, eso forma parte de mi vida ya. Está en mi currículum, yo he estado dentro de la casa, lo he vivido, y como se suele decir que me quitan lo bailado ahora, ¿no? Pero yo ya lo he vivido, ya lo he tenido en mi vida, y es algo muy importante que yo no cambiaría por nada del mundo. Es muy fácil ahora todo lo pasado decir, sí, bueno, si tú lo sabes, claro, si lo sé, evidentemente, al igual no, o sí, yo qué sé. Es que son situaciones muy complicadas, pero que si volviera a pasar, posiblemente dentro de mis circunstancias, de las que te he contado, yo creo que esto es la primera vez que lo cuento, al igual hubiese hecho lo mismo.
porque necesitaba un cambio. El cambio significaba dejar a mi familia detrás, mi familia no se vino conmigo. Entonces fue llegar a una ciudad nueva, a un club nuevo, a un club que nada tenía que ver con el Granadilla en su estructura. Es decir, ya estábamos hablando antes de campos, llegas allí a un coloso, a un gigante. Los primeros días fueron brutales, lo que vivo en esos primeros días no lo cambio por nada del mundo, porque ya te digo, el poder estar en el día a día con gente como Joaquín o como el mismo Pellegrini, ¿sabes? Encontrarnos en mesas de reuniones, en vivir esas situaciones en el Villamarín, en las oficinas del club, estar en esas reuniones ya para mí ya era pues algo muy importante, ¿no? Que no lo cambio por nada. Y el proceso del principio fue todo muy grande, a mí se me presenta un proyecto y bueno, cuando llegamos allí, pues cuando empiezan a pasar las primeras semanas, es duro, muy duro cuando sales de aquí, dejas a tu familia detrás. Sí, el cambio, me imagino. Estás solo, ¿eh? Estás solo, hay que llegar al piso solo, ese momento de silencio, ese silencio que a mí no se me olvida y que te hace crecer y madurar como persona, da igual la edad que tengas, ¿eh? Se vive en cualquier edad. Ese proceso es muy malo teniendo a tu familia aquí, ese día a día que las cosas no te iban tan bien, llegar a casa y tener a alguien con quien hablar y no tenerlo, y ese momento, ese proceso es complicado, es muy duro. Y bueno, empiezan las semanas, yo hablo con la dirección deportiva, le digo que, hombre, hay cosas que no me cuadran con lo que a mí me habían presentado en un principio. Me dice que, bueno, que habían cosas previstas, pero que al final no se cerraron en lo que habíamos hablado. Y ya, claro, ya estás en el tren. ¿Qué haces? No te puedes bajar ya no te puedes bajar, ya estás, ¿no? Porque al final, pues bueno, eran 2 o 3 futbolistas que al final no llegaron por lo que quiera que fuera, no voy a tampoco entrar en polémica. Y bueno, empezamos el curso, no empezamos mal, hacemos una pretemporada aceptable y empieza la competición liguera. Y claro, la competición liguera, me acuerdo que en el primer partido jugamos en casa con el Levante Las Planas y nos ganan con un penalti al final. Perdemos 1-2, pero después vamos a la Real Sociedad, un equipo que iba a jugar Champions, y somos capaces de empatarles y casi ganarles el partido. Pero en ese partido se nos lesiona una de las mejores centrales que tenemos, que era Valle. Y Dorín sale con unas molestias de puyo, es decir, perdemos las 2 centrales en ese segundo partido. A partir de ahí, Dorín recibíamos a Granadilla después en casa, que perdimos con un penalti al final también. Empieza todo como a torcerse en cuanto al nivel de plantilla, dándole, ya te digo, mucha responsabilidad a jugadores que venían muy jóvenes de cantera, que necesitaban mucho tiempo. Siempre que por lo menos yo lo pienso así, siempre que hagas debutar un futbolista de cantera, lo normal es que lo haces debutar en inercia positiva. Nosotros teníamos todo lo contrario, teníamos una inercia negativa y las chicas salían con demasiado peso, demasiada responsabilidad. Mucha presión, y al final, pues bueno, los resultados no se fueron dando, llegó el mercado de diciembre, solicitamos hacer fichaje, viene una futbolista, que no voy a decir el nombre porque implica muchísimas cosas, porque esa futbolista está jugando y yo creo que tampoco hay que sacar ciertas cosas porque no vale la pena. Esa futbolista llega a Sevilla, pero por un malentendido o por una discusión con la dirección técnica, con la dirección deportiva, decide volverse a su país de origen y no fichar. Y para nosotros era un fichaje muy importante, era de la parte de atrás. Y todo ahí empieza como a enrarecerse. Y ya, pues bueno, sí es verdad que tenemos la fortuna de tener un nuevo récord en el historial personal, porque somos capaces de ganar el derbi al Sevilla, que ese día fui Dios de Sevilla. Ese día todo el mundo me saludaba por la calle, me invitaban a comer. Le ganamos 3-0 al Sevilla, la mayor diferencia de goles en la historia de los derbis del club. Esa me la traje para Tenerife, esa es nuestra. Y después, pues bueno, ganar 1-3 en Villarreal, hacer, ya te digo, buenos partidos y en número no estar nunca dentro de descenso. Nunca estuvimos. Pero bueno, llega el parón por la ventana de selecciones, que hay 2 semanas por medio, y a mí me llaman al club pensando que
bueno, que me iban a dar un ultimátum por el siguiente partido de la Levante de las Planas, un rival directo. Y de ultimátum pasan a que no, que bueno, que el club ha decidido pues bueno, cesarme. Es la primera vez que me lo decían, yo nunca había recibido esa noticia. Y que entendían que era lo mejor para todas las partes. Yo le decía que bueno, todas las partes no, para la mía no. Me han sacado de Tenerife, llevo 6 meses de competición, yo creo que no me han dado tiempo ni a adaptarme, como digo yo. Y creo que fue demasiado precipitado, porque el equipo no estaba mal, tampoco tenía la plantilla rota, no había una fricción entre plantilla y entrenador, ni cuerpo técnico. Y al final, pues bueno, los números están ahí, la realidad está ahí, el entrenador que vino tampoco mejoró, descendieron los dos mismos que estaban ahí abajo cuando nosotros estábamos, que sabíamos que muy bien lo tenían que hacer para no descender, porque tenían los calendarios existen, todo existe, y bueno, pues viene esa parte negativa y bueno, la parte de recoger es complicada, pero como yo siempre digo, el entrenador canario siempre que sale nunca pierde, porque el perder es volver a Canarias, volver a tu tierra, a tu isla. Es un regalo y una bendición de Dios. Aquí vivimos en nuestro paraíso y ya te digo, hombre, perdí esa pequeña oportunidad de poder buscar estabilidad en un club como Betis, pero no se dio así y bueno, pues tengo la fortuna ahora de estar en mi casa, en mi tierra, de estar un poco ahora también en esa parte de descansar un poco la mente, sobre todo, de ver las cosas desde otro punto de vista, de vivir también esta situación, porque creo que esto también te ayuda a valorar muchísimo más lo que haces en el día a día y lo que tienes. Y con la idea de volver muchísimo más fuerte y con pelear por seguir estando en el fútbol profesional, que es lo que me gusta. Y ahora, de vistas a futuro, ¿qué se plantea Francis Díaz? ¿Seguir el fútbol femenino? Yo me planteo todo. Yo ya te digo, igual que te dije antes que no miraba género, para una cosa, para la otra, hombre, yo me gustaría otra vez enlazar el fútbol masculino también, porque es una parte que, hombre, que ya tuve en mi vida y también es apetecible para cualquier entrenador, pero que, a ver, si llega mañana una oferta del fútbol femenino, yo no tengo ningún problema en aceptarla, siempre que sea un buen proyecto. Sí es verdad que voy a mirar el proyecto de otra manera, porque para eso están las experiencias, porque para eso ahí te ayudan, pero Francis Díaz es entrenador, y es entrenador de fútbol, y yo, si viene un proyecto mañana de preferente aquí en Tenerife y es un buen proyecto, ya te digo, yo lo que quiero es entrenar. Evidentemente que no es fútbol profesional, pero no deja de ser fútbol. Y ya te digo, estoy pensándome este año, al igual no es del todo sabático, al igual coger algún equipo de base, porque también me gustaría volver un poco a esa parte también de recordar algunas cosas que creo que el entrenador no debe perder nunca. Hay algunos amigos que me han dicho que vamos, que mañana mismo, pero bueno, las cosas con tranquilidad, porque lo que yo quiero no es ir al banquillo de primer entrenador, sino de ir allí y estar en contacto y poder ayudar, no en quitar a nadie que se está formando. Yo ya estoy, gracias a Dios, estoy formado en esa parte, sigo formándome en otras, pero en esa estoy formado y no quiero quitarle el banquillo a nadie, ni quiero sustituir a nadie de esos chicos que vienen saliendo, que ya te digo, hay una materia prima en Canarias brutal en cuanto a técnico, y ahí está pues las pruebas, ¿no? Javi Lemus está haciendo un proyecto brutal con la federación, entrenadores que están haciendo unos campeonatos brutales en tercera y en preferente, y este año me toca ver eso, pues ver a compañeros, a los mal pensados ya se los digo desde aquí, que no voy a estar ahí pendiente a ver cuál cae, que eso sí es verdad que lo han hecho muchos entrenadores, yo no está en mi cabeza, sino si me ven por los campos que sepan que voy a ver fútbol, ¿sabes? Que lo digo para los malintencionados también, ¿no? Que los hay y algunos que no piensen que voy allí, que me van a ver allí. Voy porque... Como aficionado. Evidentemente, ¿no? Yo voy a ver fútbol como entrenador porque me gusta ir a ver, hablaré con compañeros para ir a ver sus entrenamientos, porque yo digo que también hay que formarse con profesionales cualificados, pero también hay que formarse con los nuestros, porque yo creo que
más de uno, cuando traemos a esos personajes importantes de nuestro fútbol nacional e internacional aquí a dar charlas y los ves entrenar, también yo he visto entrenar compañeros aquí y creo que no estamos muy lejos de esa calidad para enseñarla aquí, que yo creo que es algo que deberíamos tener un poquito también en cuenta de poder formarnos con nuestros compañeros. Lo que pasa es que aquí a veces está mal visto, lo que te comentaba antes, ¿no? Y es un estigma que tenemos que quitar, que parece que vas a ver un compañero entrenar y ya estás dejándote ver por el campo, hablando con el presidente. Hombre, a ver, hay que saludar, ¿no? Porque hay que ser respetuoso. Pero yo creo que si tú tienes tu... Yo allí a Granadilla fueron muchos entrenadores, a vernos entrenar, a formarse, y yo nunca tuve problema en decirle a todo el mundo que sí, que vinieran, que lo que quisieran, que se metieran en campo, porque tiene que ser algo normalizado, porque cuando tú tienes... A ver, si tú estás seguro de lo que haces, y tienes tu conciencia tranquila y tu trabajo está reforzado, por muchos que vengan, da igual, tu trabajo está ahí. No tienes por qué temer a que venga cualquiera a ver un entrenamiento o a ver 5 entrenadores en la grada. Eso, ya te digo, es algo que me viene de esa formación que hablábamos antes, de esos entrenadores que tuve, y son, pues bueno, lecciones que te van dando ellos, es decir, si tú estás seguro de lo tuyo, no te tiene que importar que venga los que vengan a verte entrenar, todo lo contrario, tienes que sentirte orgulloso de que vengan a conocer tu trabajo y ver cómo trabajas. Y ya por último, para cerrar, como buen birria que me comentas, me gustaría preguntarte ya también por el Tenerife y cómo estás viendo pues este nuevo proyecto con Asier Garitano, fichajes importantes. ¿Ilusionado? Ilusionadísimo. Yo estoy ilusionadísimo, como creo que está todo el mundo, sin tirar las campanas al vuelo, pues sí que esa puntualización sí, yo creo que es importante hacerlo, porque aquí ya nosotros tendríamos que haber aprendido ya de otras temporadas y ser cauto. A ver, yo no soy negativo con lo que estoy diciendo. Yo quiero ser optimista, quiero ver, oye, que nos ilusiona el proyecto, de que el proyecto que por fin parece que está caminando de forma diferente, que se están viendo algunos pequeños resultados ya de lo que muchos demandábamos, de ver más canariedad en el equipo, de que se diera oportunidad a los futbolistas, de que un poco el rumbo del club cambiara. Ni el otro era muy malo, ni este es muy bueno, ¿eh? No, cada uno tiene su forma de trabajar y yo no voy a entrar en disputas tontas que eso lo hacía antes, ya no lo hago. Yo lo que quiero es que el Tenerife nos lleve a lo máximo. Y lo máximo es estar arriba, estar peleando por lo de arriba, y si tenemos la fortuna de subir, yo no sé si tú viviste el último ascenso. Los que vivimos el último ascenso, eso se vive muy poco. Y cuando lo vives, cambia hasta el color del cielo de la isla. Cambia porque esa experiencia, yo he tenido la fortuna de vivir alguno más y de incluso de ver el equipo en UEFA. Pero el equipo en UEFA fue hace muchos años ya. Eso no existe. De ese carro tenemos que bajarnos, que yo creo que hay alguno por ahí subido todavía. Error. Lo que tenemos que hacer es ayudar, ir al estadio, animar al equipo. Garitano es el mejor entrenador de España ahora. Es el nuestro. Mauro Pérez es el mejor director deportivo de España ahora, porque es el nuestro. A unos les puede gustar más, a otros menos. Yo no voy a discutir nunca el trabajo de un compañero, porque el de Asier lo conocí en una semana que lo vi entrenando en unos cursos para esa península de Dios que estuvimos por ahí, pero tampoco conozco el día a día. No puedo opinar. Aquí, como decía un amigo mío, los lunes todos somos entrenadores. Los lunes todos somos entrenadores, ¿no? Los lunes es muy fácil ser entrenador. Lo difícil es estar en el día a día, estar valorando y estar viendo las posibilidades del equipo. Eso lo sabe el entrenador y la gente que está dentro, que lo rodea. Tenemos buenas perspectivas, la luz de adelante es la que alumbra y nos está diciendo, nos está ilusionando. Ya Rami, que para mí hizo un trabajazo aquí en Tenerife y al cual hay que felicitarle y agradecerle todo lo que hizo por el equipo, a pesar de que no se haya conseguido el objetivo final, pero lo mismo que en mi caso, no he conseguido un objetivo final, pero el proceso está y eso no hay que borrarlo. Y ahora intentar que con Garitano pues vayamos a la misma, que poquito a poco, tranquilidad,
que no vayamos a meter a un canterano, se está hablando de Pablo mucho, y que el chico falle 2 pases en el Heliodoro lo vayamos a matar. Que no, que las cosas necesitan tiempo, que hay que tener paciencia. Porque al final toda esa paciencia deriva en éxito. Y si todos estamos al unísono y por lo mismo, yo lo único que quiero es que el Tenerife ascienda. Es lo único que quiero. No sé si con canteranos, sino con no canteranos, hombre, ojalá hubiesen muchos canteranos. Pero si tiene que haber una mezcla, pues lo hay. Y si tiene que haber 2 canteranos jugando, pues los habrá. En cada momento el equipo necesitará lo que tenga que necesitar para competir en una segunda división que tela marinera, como viene este año. Si el año pasado fue complicado, este año hay auténticos transatlánticos dentro de la competición. Y va a ser muy difícil. Aunque la gente haya visto con el Villarreal B, esto es pretemporada, el equipo todavía se tiene que formar, adaptarse y captar una idea de juego y después exponerla. Pero es que ponerla con un rival delante, un rival de la altura de los equipos de segunda división, muchos de ellos que vienen de primera, con la idea, la única idea de el mismo objetivo que tú, de subir. Con lo cual, yo lo único que digo es que tengamos paciencia, que aprendamos de otros años, que el equipo no pierda y salgamos todos a matar a todo el mundo, y que el equipo gane y vayamos a jugar ya a la Champions League. Hay que buscar un término medio, y yo creo que si nos mantenemos en ese término medio, yo creo que este equipo va a hacer cosas importantes este año. No sé si el ascenso, ojalá que sí, pero cosas importantes las va a hacer y nos va a hacer disfrutar, eso estoy completamente seguro. Desearle toda la suerte a Mauro, al club, a Mauro porque es amigo, evidentemente, al club y al míster, por supuestísimo. Al míster desearle toda la suerte del mundo. Pues nada, Francis, yo creo que ya con esto pues la gente habrá pasado un ratito agradable, te habrá conocido un poquito más y de tu trayectoria pues en los banquillos, y para nosotros desde Tiempo de Canarias es un placer que hayas venido aquí a nuestra redacción, hayas pasado un ratito agradable y te lo hayas pasado bien, y nada, decirte que esta pues es tu casa y dentro de un tiempito pues volveremos a llamarte, a tocar tu puerta, pues para pasar otro rato de conversación y hablar un poquito más en profundidad de todo tu trayectoria. Bueno, agradecerles a ustedes, ya te digo, yo que alguien me dedique tanto tiempo, no sé cuánto hemos estado, la verdad se me ha ido volando. Pues llevamos, te digo ya, pues 1 horita y cuarto y vamos ya. Que alguien ahora, en el proceso en el que estoy, que ahora no estoy, cuando tú sabes que cuando no estás en el candelero, pues la gente se suele olvidar, lamentablemente, y que alguien haya tenido la deferencia, en este caso tú y tu casa, de concederme este tiempo y de estar charlando aquí. Ya te digo, se me ha ido el tiempo y ni me he enterado. A mí yo hablo bastante también, todo hay que decirlo. Agradecerlo, ya te digo, de corazón, desearles muchísima suerte, que sigan haciendo el trabajo que están haciendo, que es brutal, que hay cosas en esta casa que no se conocían. Yo me he quedado, ya te digo, sorprendidísimo del nivel que tenemos aquí, tanto en compañeros de prensa como ya te digo, en todo esto que yo estoy viendo, que para mí es brutal. Y cuando quieran, saben que estamos a disposición, que voy a tener más tiempo. Ojalá que cuando me llamen diga que no puedo, eso significará que estoy entrenando, pero que cuando quieran aquí estamos para hablar de fútbol, que es lo que nos gusta. Pues nada, muchas gracias. Con esto vamos a ir ya cerrando por hoy el directo de Tiempo de Deportes. Volveremos este jueves pues con mi compañero César de Gran Canaria para hablar un poquito de la previa del inicio de primera y de segunda división. Darles las gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, y volveremos en unos días para hablar de los 2 representativos del fútbol canario. Buenas tardes y gracias de nuevo.